No, la verdad es que le ha encontrado la forma. Es un plantel muy modesto el que tiene Gerardo Espinoza, pero contra Cruz Azul se plantó bien en el terreno de juego, encuentra ese primer gol, se plantó bien atrás y le costó mucho trabajo a la máquina poder darle la vuelta. Yo creo que para lo que tiene, Gerardo Espinoza ha hecho muy bien las cosas. Técnico mexicano, le fue muy bien en el Tapatío. Campeón con el Tapatío. También puso las bases para muchos futbolistas que hoy están en el primer equipo de Chivas. Así que me parece un técnico joven, interesante y que creo que puede hacerle buen partido al Guadalajara. Formado en la cantera del Atlas. El Atlas. Negro. Futbolista del Atlas. Me llama mucho la atención esto que le preguntan sobre Chivas, ¿no? Digo, entiendo que ahí en el Tapatío y dirigió algunos partidos 7 en ese interinato sobre una temporada final, pero bueno, con el primer equipo. ADN, con Tapatío fue campeón. Sí, y luego el 7 en el primer equipo, pero su ADN 100% rojinegro. Como jugador, como entrenador, formado como técnico también. No creo que tenga pues, ningún problema en enfrentar a Guadalajara, ni al Atlas, ni a quien sea, porque hoy, como bien lo dice él, se debe al Puebla. Me gusta su propuesta, es un tipo que juega osado, trata de ser osado, no sé qué tanto le pueda perjudicar si lo busca jugar así el día de mañana ante Chivas, porque Chivas es un equipo que ataca mucho, que tiene mucho poder, que de milagro no goleó a Juárez el fin de semana anterior. Se antoja para que sea un partido muy abierto y de goles. A mí me gusta primero la idea de que, aunque sea en ciertos equipos como el Puebla, esos técnicos que pensamos, mexicanos, como que no iban a tener otra oportunidad por cómo le fue en ese cierre con Guadalajara, y criticado además porque no mete a Chicharito cuando faltaban goles en ese último partido. Puebla, por ejemplo, le da la oportunidad a Espinoza. Pachuca le dé la oportunidad a Mora, ¿no? Entonces, San Luis a Diego Mejía. San Luis a Diego Mejía. O sea, esos técnicos mexicanos El jóvenes. Atlas a Omar Flores. Entonces, no, ya lo quitaron. Pero a lo que voy es. Está echando flores y ahí vas tú a tirar. Ganó Le cuesta dos. un mundo a Dionisio Ganó decir algo dos. positivo del fútbol mexicano y hoy que lo haces en Ganó dos Flores y ya lo corrieron. Bueno, lo cambiaron. ¿Por quién? Crespo. O sea, ganó dos el Atlas, ¿no? Con Omar Flores. Sí. Y ahora viene Crespo. Sí. Pasa, Dionisio. No, ¿Era no, mexicano o no era mexicano Omar Pues Flores? ya ves lo que pasa ahorita, que está pasando ahí, se habla de espionaje, no sé qué cosa. Bueno, hay imágenes, muy elementos. claras. A ver si no le quitan los puntos. ¿Procederá o no procederá? Hay que ver si está en el reglamento, ¿no? Sí. No sé si haya un artículo que diga, por cierto, si hay alguien de chismoso ahí en el vestidor, se va a llevar Yo una me cena. acuerdo de una del Atlas que le ganó 3 puntos al América en la mesa por una alineación indebida. o algo Pero así. eso sí estaba en Y reglamento. de ahí se levantó el Lo de Atlas Viñas, y fue ¿no? bicampeón. Federico Viñas, que salió Hijo, a la ¿te banca. acuerdas el cuando favor que estaba te hice? en la lista. Bueno, a lo que voy es que me da gusto que Espinoza haya encontrado otro equipo cuando parecía que después eso de Guadalajara y que el señor lo criticó fuertemente. Yo lo critiqué. Fuertemente. Es cierto. ¿No? Porque no funcionó nunca. Sí, bueno, está bien, No pero, pasó nada con pero él en Guadalajara. al principio lo pediste para que le diera la oportunidad Sí, y sí, estaba ahí. sí, Y ya lo pedí. después, cuando no salió como tú querías, Claro. entonces lo mataste. Y qué bueno que... Entonces ahí sí sería como muchas veces me dices tú, un porrista. Si cuando yo veo que no está funcionando y lo sigo respaldando, pues ahí sí sería un porrista. En cambio, si yo pido con pompones, si tú quieres que le den la oportunidad al talento joven mexicano, pues ahí si me quieres decir porrista está bien. Si ya le dieron la oportunidad y no responde a la expectativa, papito, hay que buscar otro. Es así. Pero Las eso no quiere oportunidades decir, pasan una vez pero en la eso vida, no a veces quiere es- decir que no tenga ahí la otra oportunidad. No, pues yo nunca dije en eso. algún otro lado, Yo ¿no? nunca le cerré las Porque puertas da a la otro lado. impresión que al joven técnico mexicano, pues sí le pasa, ¿no? Es más difícil, Es más difícil y complicado. Espero lo saludes muy bien. Por supuesto. Y más si vas a hacer Porque cancha. por supuesto que sí. Le des un abrazo también de mi parte. Y le voy a decir hoy que le hablamos manda de- otro abrazo. Otro Hoy hablamos abrazo, de Espinoza en Puebla, pero antes de eso tuvo que ir a Ecuador, porque no Claro, recibió la oportunidad. Aquí estuvo claro, en el Aucas. sí. Wiki se quedó porque fue campeón y ya no hubo Claro. manera de correrlo. Bueno, ¿cuántos técnicos no han estado recientemente en Exactamente. Centroamérica? Han tenido que buscar opciones. ¿Dónde está el Flacotena? En Centroamérica. ¿Está? Y El Piti Altamirano, Guatemala. Sí, sí. Bueno, Bueno, vamos con Roberto Diego Ibey. Fernández. Vamos a Guadalajara, a Verde Valle, con nuestro compañero Diego Ibey para que nos cuente novedades de las Chivas Rayadas de Guadalajara, que este viernes, insistir, en la señal de ESPN para México, estarán enfrentándose al Puebla. Diego, ¿qué novedades hay con el equipo que dirige el técnico Milito? Abrazo.
Saludos, Adal, y a todos. Justo hace unos minutitos el plantel ya salió rumbo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para tomar su vuelo charter hacia Puebla y ya comenzar la concentración de cara a este duelo. Novedades: Omar Gobea, quien presentó molestias musculares en la semana anterior, está disponible. Mismo caso que Ángel El Cuate Sepúlveda tras cumplir partido de suspensión. Ambos futbolistas se subieron a la convocatoria de Gabriel Milito. Hay que recordar que el caso de Kevin Castañeda, así como el de Luis Rey, canterano del Rebaño, concentrarán por separado, llegarán este día a Puebla luego del compromiso ante las estrellas de la MLS. Y lo que comentamos a lo largo de la semana, sin alarmas por Brian El Cotorro González y José Castillo, quienes salieron con molestias musculares ante Bravos, sin embargo, al 100%. Y entiendo que Castañeda entra en convocatoria y tendría posibilidades, si así lo decide Milito, de tener minutos, ¿no? Sí. Sí, lo que nos comentaban es que las molestias fueron también en el partido contra Juárez. En la semana ya no las tenía, solamente fue de manera prevencional, que no ocurriera algo más, y está dentro de las opciones para Gabriel Milito. Sin embargo, que sea titular está descartado, dado a que no estuvo a disposición del cuerpo sudamericano en los entrenamientos de esta semana. ¿Qué pasó, Diego? ¿Cómo estás? Saludos de este lado, César Caballero. Me gustaría preguntarte cómo ves a Armando González, a la Hormiga, después de haber tenido esta actividad muy reducida en la Copa del Mundo, en este primer partido donde no cayeron los goles, donde se veía quizás un poquito acelerado, tratando de salir de este mal momento. ¿Cómo lo ves a Armando González? ¿Y cuánta será la confianza de Gabriel Milito en la Hormiga de cara al duelo de este viernes, si es que lo mantendría como titular? Saludos, César. Sí, lo que sabemos de Armando desde categorías inferiores es que es un chico hiperactivo, que le gusta correr por el balón, estar en todas partes de la cancha. Y la otra parte también es que está rodeada por familia futbolera. Y por ahí también nos hemos platicado con su entorno y le han dicho: calma, paciencia, así como fue tu proceso inicial, calma, los goles van a llegar poco a poco. Y también el arropo ha estado por parte de sus compañeros. Todo pinta, en cuanto a lo que nos han comentado la semana, es que repita titularidad y que la confianza se mantenga en el último campeón de goleo del Guadalajara. No, y ocasiones ha generado. Te mando un abrazo, Diego, seguramente pronto regresará. ¿Qué platicas de la lesión de Sandoval, no? Que pues se fracturó el dedo, Sí. se regresó a Guadalajara para ser intervenido quirúrgicamente. ¿Cómo salió? ¿Cuánto tiempo esperan que se lleve en la recuperación? Saludos, Gustavo. Sí, el día de ayer por la madrugada arribó a la Perla Tapatía. Justo a las 6 de la mañana fue intervenido quirúrgicamente en la clínica del doctor Rafael Ortega, Mediartroz, y una operación de 1 hora y media aproximadamente. Esperan que sea su regreso a las canchas entre 2 a 3 semanas. Si todo avanza de la mejor manera, sería en cuestión de 14 días. Inclusive acaba de ingresar aquí a las instalaciones de Verde Valle para realizar un proceso, pero él está pues ya en cuestión de recuperación. Santi Sandoval, también lo que nos comentan es que no está en condiciones para reportar con la selección mexicana sub-20 y jugar con alguna protección en su mano derecha. El saludo, Diego. Si no tienes todavía alguna noción proveniente de la directiva de Guadalajara, probablemente en las próximas horas por ahí le rasques tantito, de cómo ha caído, cómo han tomado las declaraciones de Javier Hernández de hace 24 horas o menos sobre su salida de Guadalajara y lo que terminó para Chicharito viviendo y que no lo protegieron aparentemente o no lo cuidaron. Saludos, Dionisio. Sí, mira, sin dar nombres, ya era un panorama que se veía venir entre ellos por la forma inclusive en cómo salió de Chivas en los primeros días que abandonó la institución. Sin embargo, no se esperaban tales declaraciones, pero lo han tomado con calma. Ellos consideran que el ciclo ya terminó. Sin embargo, donde se tomó con algo inesperado, inclusive con la palabra traición, Dionisio, es por parte de la afición, que inclusive platicamos con ellos. ¿Siente mal al escuchar eso de Javier Hernández? Pues se siente traicionado, más que nada, de uno que le abrió las puertas. Inclusive cuando regresó uno lo vio como una bomba, como una expectativa muy alta, y al final pues se va por la puerta de atrás, se va y deja a la afición enojada, la deja triste. Entonces pues, como te digo, desearle lo mejor y pues que le vaya muy bien allá donde quiera que esté. Uno esperaba que se retirara aquí bien, fuerte, con muchas ganas. Se le cumplieron muchos caprichos. No viajaban de
a las visitas, no quería, no se presentaba a algunos entrenamientos. Creo que de parte de él, en su profesionalismo, por la trayectoria que tiene, pues no va. Creo que ahí nos quedó mal a nosotros la afición más que nada, porque que no se le olvide pues de la gente, que más que nada lo apoyamos y aquí estamos, hemos estado siempre. Y ojalá y le vaya muy bien, que le eche muchas ganas en Estados Unidos y que termine su carrera bien allá con aquel equipo y el mejor de los éxitos para él. No hay nada más que decir. Pues ahí están las palabras por parte de la afición, que bueno, se siente traicionada, no recibieron bien las declaraciones de Javier Hernández después de lo que mostró en su segunda etapa en el Guadalajara. Perfecto, Diego, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes, saludos. Saludos. Por cierto, 16 años ya, aniversario 16 del Estadio Akron de la Casa de las Chivas Rayadas de Guadalajara, que durante la Copa del Mundo, qué inmueble, qué escenario, qué organización. Hoy lo cumple. Hoy lo cumple, sí, hoy está de manteles largos, 16 Hoy cuando años. Chicharito metió el gol al Manchester. Que jugó con los dos Manchester equipos. United, sí, medio, que fue una gran idea, yo creo, medio tiempo. Sí, como no hizo gol con los dos. Pidió perdón en el gol, sí. A ver, lo que decías de Armando González, de Hormiga, creo que es cuestión de que vaya agarrando otra vez ritmo y confianza, ¿no? O sea, Para eso voy. por ¿Es lo más que ritmo genera o es más confianza? las dos. ¿Eh? Las dos, Johnny, las dos. ¿No Porque estará cuando- distraído ¿Con qué? con unas posibles ofertas que le están llegando en su No entorno? creo, en su caso no. ¿No? No. No, porque como ¿Por qué decía no? Diego, es de familia futbolera ¿Eso qué? y lo ayudan a aterrizarlo, quieras o no, es ¿Qué diferente. tiene? También el Chícharo es de familia futbolera y de repente Bueno, pero el Chícharo le llegó a se la nos adolescencia a desorientó. los 35. Porque el Chícharo cuando era chavito, que lo llevaba su mamá y su papá bien su carrera, cuando escuchabas las idioteces que hoy habla. No. Entonces, el tener familia futbolera, por supuesto que es importante. Entonces, crees? sí, claro que sí. Y Yo en voy o- mucho con En Adal. otro lado nunca te habló así de esa manera, como ahorita. ¿Cómo yo? ¿De qué manera le estoy En hablando? otro lado no te habló así. Siempre hemos llevado una amistad muy abierta. No nos quieras dividir, ¿Y eso Dionisio. quién te dijo No ahorita? nos quieras dividir. No nos quieras dividir. porque- No, a ver, todos los futbolistas evidentemente tienen o la mayoría tienen a su representante, para eso está el representante, para buscarle opciones. Yo lo que sí sé de Armando es que está enfocado y hasta que no haya algo en concreto, porque hay que separar. Una cosa es el seguimiento que ha habido por Hormiga, por Brian, por el Tala, por el Piojo, seguimiento puntual, y otra cosa es que haya ya una oferta De aquí, en concreto. de aquí al 30 de agosto o 1 de septiembre, A ver. ¿va a salir alguien de Chivas? Por lo menos uno, yo creo que sí. Yo también creo que Por lo menos uno, yo creo que sí. Y si el Tala ya no salió. ¿Cómo? Si el Tala ya no sale a Europa, ya no salió. Pero ¿por qué Ahora, no? El próximo año puede salir o en dos. no, por eso o te sea, pregunto. No, pero es que como está muy fresco lo del Mundial, como se hablaba mucho del tema de Es ahora. las posibilidades del Tala de salir. No, yo no creo que solamente sea ahora. Que era No, uno de no, los no. que más chance tenía. Y le fue bien al Tal en el Mundial. Por eso, pero digo yo, si no se da ahorita, probablemente se le complica. Tiene 26 años, Johnny. Puede salir después. Está joven. Para ser portero ¿Tú por todavía qué le dices queda que es mucho. ahora? O sea, es ahora por la publicidad del Mundial. Pero, Puede ser el próximo año. Sí, pero yo no estoy porque negado. Si ya levantó la mano y ya lo siguieron. pero sería ok, mucho ahorita mejor el- para él que fuera hoy con el boom. Yo Tiene me mejor imagino vitrina. que con esta Tiene mejor publicidad vitrina. que recibió en el Mundial, no la va a recibir. No Pero vaya va a a, ser- ser va a seguir siendo el portero titular con mí Rafa. se me en hace la que pero no no va va a a jugar salir un Mundial nadie. hasta el 30. Está bien, pero va a seguir siendo el portero Y titular de México. la Liga Mexicana no le va a dar la proyección que sí le dio la Copa del A Mundo. mí se me hace que no va a haber salir nadie de Como Bociña. ¿Por qué tiene equipo? Por el Mundial. Por el Mundial. Chivas recupera a una de sus joyas de cantera que no logró consolidarse en su préstamo más reciente. Y ya hay al menos 3 destinos distintos peleándose por su futuro inmediato dentro y fuera de Verde Valle. Vamos a hablar también de la contradicción entre los distintos reportes sobre cuánto tiempo va a estar Terzarpom. Esto realmente fuera Santiago Sandoval. Mientras un club europeo ya empezó a preguntar por su situación contractual. De la ola de indignación que se le vino encima a Javier Hernández después de sus últimas declaraciones, con una respuesta que llegó incluso de gente que normalmente lo defendía sin condiciones, y del respaldo público que un compañero de vestidor le dio a Armando González en medio de la peor sequía goleadora de su carrera. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. ¡Comenzamos! Antes de entrar a los temas de peso, hay varios datos que el chiverío necesita tener claros antes de la visita a Puebla.
La Liga MX intentó negociar con Chivas la presencia de Armando González en el All-Star Game, incluso ofreciendo no convocar a otros 4 jugadores del club a cambio de contar con la hormiga. Pero el rebaño mantuvo su negativa por el calendario apretado que enfrenta de cara al duelo ante Puebla, disputado apenas 48 horas después del propio evento de exhibición en Charlotte, un margen de tiempo que la directiva consideró insuficiente para garantizar la disponibilidad física de sus jugadores. Kevin Castañeda generó preocupación tras reportar con molestias a la rodilla para el All-Star Game, aunque distintas fuentes aclararon que se trataría más de una precaución que de una lesión de consideración, mientras el propio club mantiene una postura de alerta sin llegar a la alarma, siguiendo de cerca su evolución junto al cuerpo médico de la delegación de selecciones, antes de definir su disponibilidad para el partido ante Puebla. Dieter Villalpando, el jugador de Chivas, regresa al fútbol mexicano tras un escándalo en el Everton de Viña del Mar de Chile. Aunque todavía no trascendió cuál será su nuevo destino dentro de la Liga MX, en un caso que generó bastante ruido mediático en el fútbol chileno durante las últimas semanas, antes de que se confirmara su salida del club. Y el partido de Chivas ante Puebla, correspondiente a la jornada 3 de la Apertura 2026, se disputará este viernes 31 de julio en el Estadio Cuauhtémoc, a las 19:00 horas del centro de México. Los datos rápidos se acabaron. Ahora viene lo que de verdad marcó la semana. Analizando esto con la cabeza fría, el regreso de Gael García a Verde Valle confirma que Chivas todavía no sabe exactamente qué hacer con uno de los nombres que hace apenas un par de años se mencionaba como una de las grandes promesas de la cantera. Según reveló el comunicador conocido como Fútbol Tuber, el extremo de 22 años reportará nuevamente con el rebaño una vez concluida su sesión con León, aunque eso no significa en absoluto que tenga asegurado un lugar dentro del primer equipo para el próximo semestre. El préstamo con los Esmeraldas tenía como objetivo principal que García encontrara la continuidad que no había logrado en Guadalajara. Pero el resultado terminó siendo prácticamente el mismo problema en otro escenario. Contó con escasas oportunidades para mostrarse y no logró consolidarse dentro de la plantilla de León, frenando otra vez su crecimiento futbolístico en un momento donde necesitaba sumar minutos constantes para seguir desarrollándose como profesional. Lo que resulta más interesante de este momento es que, pese a ese paso discreto, el interés de otros clubes no tardó en aparecer, apenas se confirmó el fin de su préstamo. Puebla sería uno de los equipos que analiza solicitar su cesión para el siguiente torneo, buscando ofrecerle un escenario de mayor protagonismo. Y a esa opción se suman distintas instituciones de la Liga de Expansión MX, que siguen de cerca su situación, convencidas de que puede convertirse en un jugador importante si finalmente encuentra la regularidad que le ha faltado en los últimos meses de su carrera profesional. Un interés que confirma que su potencial futbolístico todavía no está en duda pese a los tropiezos recientes. Dentro del propio Guadalajara tampoco se descarta mantenerlo en la institución, con el tapatío como la opción que más fuerza ha tomado. Un escenario que le permitiría seguir bajo la supervisión directa del cuerpo técnico de Gabriel Milito, mientras recupera ritmo de competencia cerca del primer equipo, en un filial donde García ya jugó anteriormente y dejó buenas sensaciones antes de partir a préstamo con el conjunto Esmeralda. La decisión final dependerá de cuán elevada siga siendo la competencia en el ataque del primer equipo. Y si esa competencia continúa siendo tan alta como hasta ahora, un nuevo préstamo podría terminar siendo, otra vez, la alternativa más conveniente para todas las partes involucradas. Sobre todo, considerando que Gabriel Milito ya cuenta con varias opciones consolidadas en las mismas posiciones donde García podría aportar. Vale la pena recordar el perfil futbolístico completo de García antes de que se resuelva su futuro. Se trata de un extremo izquierdo de 22 años, nacido el 12 de febrero de 2004, aunque también puede desempeñarse como segundo delantero o por cualquier zona del frente de ataque gracias a su velocidad, su capacidad de desborde y su facilidad para atacar espacios, cualidades que le permitieron debutar con el primer equipo del Guadalajara bajo el mando de Fernando Gago, antes de que su carrera empezara a estancarse por falta de continuidad. Un problema que hasta ahora ningún club, incluyendo el propio Chivas, ha logrado resolver de manera definitiva.
Pero mientras Chivas define el futuro de una de sus promesas, otra joven figura de la cantera enfrenta una situación mucho más urgente relacionada con su propia recuperación física. Que alguien en Chivas explique con calma cuánto tiempo va a estar realmente fuera Santiago Sandoval, porque los reportes que circularon esta semana no terminan de coincidir entre sí. El propio club confirmó mediante comunicado oficial que el mediocampista fue intervenido quirúrgicamente con éxito para tratar una fractura de la falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha, aclarando que su regreso a la actividad futbolística estará sujeto a la evolución que muestre en los próximos días, sin comprometerse a ningún plazo específico, una cautela habitual en este tipo de comunicados médicos oficiales, cuando todavía no hay certeza absoluta sobre el proceso de recuperación del jugador. El propio Sandoval, sin embargo, se animó a dar una estimación mucho más optimista, hablando de un periodo de aproximadamente 2 semanas para volver a las canchas, un plazo que rápidamente compartió con sus seguidores en redes sociales apenas conoció el resultado de su cirugía. La versión que circuló después contradice completamente ese optimismo. Un reporte de Azteca Deportes aseguró que de acuerdo con la baja confirmada por la Federación Mexicana de Fútbol ante el Premundial Sub-20, el jugador estaría fuera de actividad entre 30 y 40 días tras la intervención quirúrgica, lo que significaría perderse no solamente el partido ante Puebla, sino también toda la Leagues Cup, con un posible regreso recién entre la jornada 5 o 6 del torneo, cuando Chivas visite a Pachuca. Una diferencia de casi un mes completo respecto a la estimación optimista que el propio jugador había compartido públicamente apenas un día antes. Lo que resulta más interesante de este contraste de versiones es que ocurre justo en el momento en que la proyección internacional de Sandoval empezaba a despegar con fuerza tras su destacada actuación en el premundial. Un torneo donde había capturado la atención de la prensa especializada por su nivel individual, pese a tratarse apenas de su primer año como jugador de primera división. Según reveló el comunicador Alejandro Ramírez, un club europeo ya entabló un primer acercamiento con la directiva rojiblanca apenas terminó el partido ante Costa Rica en el premundial, sin lanzar todavía ninguna oferta formal, únicamente para sondear su situación contractual y conocer si existiría margen para negociar en el futuro. Un movimiento discreto pero significativo dentro del radar de visores internacionales que siguen de cerca el desempeño de los canteranos mexicanos que destacan en este tipo de torneos juveniles. Que ese interés internacional llegue justo cuando el jugador enfrenta una lesión que podría mantenerlo fuera por más de un mes es exactamente el tipo de mala fortuna que puede complicar el impulso que necesitaba su carrera en este momento clave de proyección hacia el fútbol europeo. Vale la pena recordar que Sandoval no fue el único juvenil que dejó buenas sensaciones en el premundial sub-20 antes de la lesión. Sus compañeros Hugo Camberos y Samir Inda también fueron parte del mismo grupo de canteranos rojiblancos que despertó el interés de visores europeos, confirmando que Chivas se ha convertido en uno de los clubes que mejor produce y proyecta talento joven dentro de toda la Liga MX en los últimos torneos. Un fenómeno que ya empieza a llamar la atención de agentes y clubes fuera de México. Presentemos la ola de indignación en orden, porque confirma que las declaraciones de Javier Hernández ya no encuentran el respaldo automático que solían tener entre el propio chiverío. Después de asegurar en su presentación con Atlético Dallas que su tiempo en Guadalajara fue muy duro y que dentro del club no lo trataron como esperaba, el propio Chicharito fue todavía más lejos en declaraciones posteriores, confesando que tomó un año sabático porque ya no quería jugar fútbol y que estaba pensando en retirarse, terminando así su tiempo en Chivas, según sus propias palabras, sin ningún deseo de volver a jugar. Una confesión que muchos consideraron todavía más dura que su primera crítica al club. Esas declaraciones no fueron bien recibidas por una parte importante de los seguidores rojiblancos, quienes consideran que el delantero fue respaldado en todo momento durante su regreso, incluso cuando las lesiones y su bajo rendimiento impidieron el impacto deportivo que se esperaba de él. El descontento llegó a un punto que sorprendió a buena parte de la afición, cuando hasta Omar Villa, periodista de TV Azteca y reconocido aficionado del propio rebaño, salió a criticar públicamente las declaraciones de Hernández, cuestionando que se quejara de su paso por el club cuando durante ese tiempo recibió el salario más alto del plantel.
uno de los más elevados en la historia de la institución, pese a los resultados deportivos prácticamente nulos que consiguió en la cancha. Una crítica que resultó especialmente significativa por venir de alguien que rara vez cuestiona públicamente a figuras históricas del propio club rojiblanco. El periodista Fernando Ceballos fue todavía más directo, enumerando en Cámara Nacional cada una de las condiciones que Chivas le aceptó a Chicharito para su regreso, desde el contrato pese a llegar lesionado hasta el salario de máxima figura del plantel, cerrando su argumento con la conclusión de que quien realmente quedó a deber en esa relación fue el propio Hernández y no la institución que lo formó. Una postura que rápidamente se volvió viral entre la afición y que muchos consideraron el resumen más contundente de todo el debate generado esa semana en distintos programas deportivos del país. Los números respaldan buena parte de este descontento. Durante su segunda etapa, el delantero disputó 49 partidos con apenas 4 goles anotados, un promedio superior a los 400 minutos por cada anotación. Cifras que contrastan fuertemente con las expectativas que generó su regreso al club donde se formó como profesional y donde llegó a ser considerado uno de los mejores delanteros de la historia reciente del fútbol mexicano. Vale la pena recordar que su ciclo en Chivas terminó de una manera particularmente dolorosa para la afición, con un penal fallado que pudo haber significado el pase del Guadalajara a las semifinales de la Apertura 2025, y una salida final por la puerta de atrás, sin ninguna despedida pública hacia una afición que había llenado el Estadio Akron para recibirlo cuando regresó al club. Un contraste que hace todavía más incómodas sus declaraciones recientes sobre el trato que recibió durante esa segunda etapa como jugador rojiblanco. Si llegaron hasta acá es porque el rebaño sagrado les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. Presentemos el respaldo exacto que recibió Armando González porque llega en el momento más necesario de toda su carrera profesional hasta ahora, después de semanas de cuestionamientos crecientes en redes sociales sobre su continuidad como titular indiscutible del ataque rojiblanco. El delantero acumula 8 partidos consecutivos sin marcar, contando entre los últimos encuentros del Clausura 2026. Su participación con la selección mexicana en las 2 primeras jornadas de la Apertura 2026, la peor racha goleadora desde su debut en Primera División. Ricardo Marín, compañero de ataque dentro del plantel, no dudó en salir públicamente a respaldarlo, atribuyendo la sequía a la falta de ritmo que dejó su escasa participación durante el Mundial 2026 y asegurando con confianza que la hormiga va a recuperar ese nivel de goleador letal que todo el chiverío conoce con el simple paso del tiempo. Un mensaje que buscó bajarle la presión mediática al delantero en un momento sensible de su carrera. El propio Marín fue enfático al pedir calma, señalando que no es algo para alarmarse, que el plantel confía plenamente en las capacidades del delantero y que la sana competencia interna del equipo es exactamente lo que le va a permitir reencontrarse con el gol de la mejor manera posible. Un mensaje que buscó transmitir tranquilidad tanto al propio González como a una afición cada vez más impaciente por verlo anotar. Lo que resulta más interesante de este respaldo es el contexto institucional en el que llega, apenas días después de que la propia Liga MX intentara por todos los medios convencer a Chivas de prestar a González para el All-Star Game, llegando incluso a ofrecer sacrificar la participación de otros 4 jugadores del club con tal de asegurar la presencia de la hormiga en el evento de exhibición programado en Charlotte. La directiva rojiblanca se mantuvo firme en su negativa, priorizando que el delantero recupere ritmo físico y futbolístico de cara al partido ante Puebla, por encima de cualquier compromiso de exhibición. Una decisión que confirma que pese a la sequía goleadora, la institución sigue viendo en González a su pieza más importante del ataque. La misma que en el Apertura 2025 se coronó campeón de goleo y que apenas unos meses después repitió la dosis con 12 tantos en el Clausura 2026. Cifras que confirman por qué el propio club no está dispuesto a exponerlo innecesariamente en un partido de exhibición. Vale la pena recordar exactamente cuándo comenzó esta sequía para dimensionar su verdadera extensión. La hormiga dejó de aparecer en el marcador el 5 de abril, cuando rescató a Chivas de la derrota frente a Pumas, empatando el partido a 2 goles, y desde entonces no ha vuelto a natanfrar ni contra Tigres, ni Puebla, ni Necaxa, ni Xolos, ni en sus apariciones con la selección mexicana, ni tampoco
tampoco en los 2 primeros partidos de este Apertura 2026 ante Toluca y Bravos de Juárez. Un recorrido de casi 4 meses completos, sin la anotación que lo consagró como uno de los delanteros más determinantes del fútbol mexicano. Un dato que pone en perspectiva por qué el respaldo de sus propios compañeros resulta tan necesario en este momento. ¿Creen que Chivas debería mandar a Gael García a un nuevo préstamo o apostar por integrarlo directamente al tapatío para mantenerlo cerca del primer equipo y su cuerpo técnico? Y de todo lo que se habló hoy, ¿qué les parece más importante para el futuro inmediato del club? La respuesta que le dio Fernando Ceballos a Javier Hernández sobre cómo realmente lo trató Chivas, o el respaldo de Ricardo Marín a Armando González en medio de su peor sequía goleadora en su corta pero destacada carrera profesional. Écheme eso en los comentarios. En el próximo video les voy a contar el nombre exacto del club europeo que preguntó por Santiago Sandoval, cuál sería la cifra que Chivas exigiría por dejarlo salir en un futuro mercado y por qué esa negociación tiene un obstáculo que todavía ningún medio ha mencionado. Un detalle que puede cambiar por completo los planes de Gabriel Milito para el mediocampo del próximo semestre y para el propio desarrollo de la cantera rojiblanca. Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo, denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Arriba el rebaño sagrado.